Uno, dos. El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más. En esta ocasión, pues, me ha tocado el privilegio de poder compartir con ustedes una pequeña enseñanza. Créanme que un poco nervioso, sí. Así que les pido que me tengan paciencia, pero con la ayuda del Señor vamos a hacer nuestro trabajo. Sobre todo, pues, creo que como lo dijo el hermano Daniel, creo que la iglesia se mira vacía, ¿verdad? Pero también sabemos que los demás hermanos se están gozando allá en Guatemala, están aprendiendo de ello, están glorificando el nombre de Dios. Y creo que nosotros también, los que hemos tenido la oportunidad de conectarnos, hemos recibido palabra, ¿verdad?, que debemos atesorar en nuestros corazones. Palabra que debe de ser muy importante para nosotros y poderla poner en práctica. En esta ocasión, a mí me gustaría compartirles con ustedes, perdón que ya sin lente ya no veo, me gustaría compartirles acerca de algunas cosas que como cristianos muchas veces nosotros cometemos el error de olvidar. Y si se recuerdan, el pastor anteriormente nos ha enseñado que el peor error que puede cometer un cristiano es olvidar. ¿Olvidar el qué? Olvidar de dónde vino Dios y me sacó. Olvidar que cuando todos me dieron la espalda, vino alguien, me extendió sus brazos, y no le importó la condición en la que yo estaba. Y siendo así, Él vino aún así, me abrazó, me vistió, me dio un calzado, puso anillo en mi dedo. Entonces, realmente, hermanos, podríamos decir, ¿quién tendría esa capacidad de dar todo por alguien que ya no valía nada, si lo ponemos en ese sentido? Porque realmente lo que nosotros merecíamos era la muerte. No merecíamos nada más. Sin embargo, Él tomó esa condición, tomó nuestra condición, mejor dicho, y tomó nuestro lugar para llevarlo sobre sí. Y como les dije anteriormente, nosotros como cristianos cometemos ese error, olvidamos. Creemos que por los años que tenemos de estar caminando en el camino del Señor, creemos a veces de que ya hemos crecido a la estatura suficiente. Sin embargo, igualmente el pastor siempre nos ha dicho, cuando usted crea que ya es suficientemente alto en estatura espiritual, compárese con Cristo. Compárese con Él, porque a eso somos llamados. A compararnos con Él, porque la misma Biblia, y si se recuerdan, eso fue uno de los primeros versículos cuando empezó las reuniones de la iglesia, que nos enseñaron a nosotros y nos dijeron, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto. Entonces, creo que para nosotros, hermano, no es importante que dejemos atrás todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos vivido a través del camino que hemos recorrido. Porque cada paso que nosotros damos, se supone que es un paso que nosotros damos ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, hacia el lugar que Él ha preparado para nosotros. Hacia eso donde todos queremos morar y llegar algún día. Sin embargo, el camino ya está trazado. Somos nosotros los que lo tenemos que caminar. Pero muchas veces nosotros no llegamos. Muchas veces nos equivocamos y no queremos dejar la comodidad que nosotros tenemos a la hora de estar en este lugar. Porque pasamos por situaciones difíciles, pasamos por momentos en los que nos hacen dudar. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que traer a nuestra memoria lo que hemos aprendido. Traer aquel recuerdo o aquellas palabras cuando Dios estuvo aquí, nos dijo que confiáramos en Él, porque Él ya había vencido el mundo. Y si realmente Él ya lo venció, ¿qué nos toca a nosotros? Tomarlo, creerlo. Si nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, ¿por qué nosotros vamos a dudar de todo lo que Él ha dicho en su palabra? No somos nadie para poder criticar o cuestionar lo que está escrito en su palabra. Entonces, les voy a mencionar ciertos puntos o ciertas fases, digámoslo, en las que el Señor ha hecho por nosotros. El orden no significa que Dios de esa manera lo hace. Si nos damos cuenta, nuestro Dios es tan maravilloso que Él opera no de acuerdo a como nosotros lo queremos,
Él opera de acuerdo a como nosotros lo necesitamos. Y es eso lo que nosotros debemos de tener siempre presente, que en cada momento que Él hace algo en nuestra vida, ha sido para nuestro bien, que muchas veces nosotros no lo queremos ver porque no nos gusta o porque nos toca donde más nos duele, es muy diferente. Sin embargo, sabemos que los planes del Señor para nuestra vida son perfectos y que en ningún momento Él va a poner algo que nosotros no podamos llevar, porque igualmente Él mismo lo dice en su palabra, que dejemos sobre Él sus cargas, ¿verdad? Entonces, el primer punto que yo les quiero hablar es sobre lo que Dios hizo por mí. Primeramente fue, Él me escogió. Amén, amén. Me escogió a mí. O sea, ¿quién soy yo? Si me preguntan en esa condición, para que Él me escogiera. O sea, y para eso me gustaría que fuéramos a Efesios 1:4. Y dicen un amén cuando lo tengan. Amén. Y dice la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra es muy clara. Digamos, darle una explicación grande a esto sería agregarle más cosas. Pero si se dan cuenta, la palabra dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, hermano, que no es una casualidad que usted esté sentado aquí. Dios ya tenía pensado en algún momento que usted iba a ser llamado por Él, que Él ya había pensado en usted que iba a estar en este mundo y que en ese momento usted iba a estar y ya había sido escogido para alabar y bendecir su nombre. Amén, amén. Entonces, pero en otra versión dice de la siguiente manera, en la NTV: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Santos e intachables. O sea que, hermanos, que no es una casualidad que solamente Él nos va a escoger, sino que nos va a ayudar a que nosotros seamos santos, a que no se nos pueda señalar algo, simplemente porque Él nos escogió. Sin embargo, más adelante vamos a ver las otras cosas que Dios ha hecho por nosotros, para que esta santos e intachables se vea formado en nosotros. Porque no solamente porque Él me escogió yo voy a ser santo e intachable, también yo tengo que poner de mi parte, también yo tengo que hacer el trabajo que a mí me corresponde, ¿verdad? Y no puedo solo decir, como Dios ya me escogió, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, puedo andar donde yo quiera. Es todo lo contrario. Si yo reconozco que Él a mí me ha escogido, entonces yo debo de apartarme, porque el ser escogido no quiere decir que vamos a ser del montón, que vamos a hacer, no. Si se recuerdan, para los que no somos tan jóvenes, cuando antes jugábamos fútbol, nos reuníamos en colonias con nuestros amigos, venían y los que tenían los equipos escogían a los mejores, decían ellos. Entonces, aquí otra vez. Sin embargo, Dios no hizo excepción de personas. Dios vino y dijo, estos son mis hijos y yo los he escogido para mí. O sea, yo quiero que ellos estén y que bendigan y mi nombre. O sea, que en todo momento nosotros debemos tener presente que es el Señor quien nos ha dado la oportunidad. Él nos escogió a nosotros, pero nosotros también debemos de elegir por Él. Nosotros también debemos de caminar ese camino que Él nos mostró. El mejor ejemplo que nosotros tenemos como cristianos ha sido siempre nuestro Señor Jesucristo. Y creo que, como les dije al inicio, si queremos compararnos con alguien, no hay mejor espejo que hacerlo con Él. Porque a medida uno va creciendo, uno puede llegar a cometer el error de quererse sentir superior a alguien. Pero eso es un error que cometemos como humanos, porque todavía la naturaleza del Señor no se está formando dentro de nuestro corazón. Quizás lo que a veces necesitamos es pasar como Job, ¿verdad? Así como lo han estado enseñando en la convención. Que como tenemos algo bien escondido dentro de nuestro corazón, necesitamos que el Señor con su cuerda de amor nos traiga y nos muestre qué es lo que quiere que nosotros le entreguemos. Entonces, realmente es fácil
Es fácil en el sentido de que ya Dios lo hizo por mí. Yo no tengo que hacer nada, o sea, eso ya fue por gracia. Eso fue que Él ya vino y ya me escogió. Entonces, el segundo punto es que lo que Él hizo por mí fue, me predestinó. Me predestinó, la palabra está en griego, es la 4309, es proorizo, significa determinar antes, predestinar. Y para eso me gustaría que me acompañaran a Romanos 8:29. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, hermanos, que el trabajo ya está hecho. Prácticamente el Señor ya lo hizo por nosotros, como dije anteriormente. O sea, si Él ya nos predestinó es porque Él tiene un propósito para nosotros. O sea, Él ya nos dijo qué camino tenemos que seguir. Como les dije anteriormente, somos nosotros los que a veces no escogemos por el Señor, o a veces no nos gusta lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros, y decidimos, o pensamos, mejor dicho, que es mejor irnos por otro camino. Sin embargo, siempre en el amor del Señor y en la misericordia que Él nos tiene, nos hace que regresemos al camino que debemos llevar. A veces unos ya venimos hasta arrastrados, otros ya devanados y todo lo demás, pero el Señor aún así nos ama. O sea, realmente el Señor nos muestra ese amor y no importa las veces que nos hayamos equivocado anteriormente. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos que nos hemos equivocado, quiere decir que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte de no volver a seguir en eso mismo que seguíamos haciendo. Porque debemos de separarnos, debemos de apartarnos, como les dije en el principio. Él nos escogió, si nos escogió fue por algo, tiene un propósito para nosotros. Si nos predestinó es porque Él quiere o tiene pensado algo bueno para el fin de nosotros. O sea, si nosotros dicen que nos lo conocimos desde antes de la fundación del mundo, es porque ya tuvimos ese privilegio de conocerlo. O sea, realmente nosotros debemos de ponernos a pensar si lo que yo estoy haciendo es lo que el Señor tiene pensado para mi vida. Y que si realmente yo estoy caminando en ese camino, es lo que el Señor quiere que yo haga. Porque muchas veces, como le digo, volvemos a pensar, yo digo, quizás no, hoy no voy a orar, o hoy no voy a leer la Biblia. Quizás el Señor quiere que no duerma más temprano. Quizás el Señor hoy quiere que no vaya a la playa porque me merezco unas vacaciones. Realmente, uno si se pone a pensar de esa manera es cuando nosotros empezamos a desviarnos de la perfecta voluntad que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nuevamente en la NTV dice de la siguiente manera: porque Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. O sea, ¿se imaginan tener el privilegio de poder llegar a esa nueva tierra y que estuviera el Señor en la puerta y le dijera, tú eres mi hermano, ven, entra conmigo, gózate? O sea, poder llegar a la estatura que Él tuvo en este mundo. Si Él a nosotros nos mostró en ese momento qué es lo que nosotros deberíamos de hacer en cada situación de nuestra vida, cuando nos vemos afrentados, ya sea una situación difícil, porque si hemos leído nuestra Biblia, el Señor pasó por situaciones totalmente difíciles. Fueron afrentados por fariseos, por escribas, lo trataron hasta de falso profeta y muchísimas cosas más. Sin embargo, Él siempre se apegó a lo que la palabra decía. Nunca les devolvió un mal con bien, perdón, un mal con mal. Siempre
usó la palabra para defenderse y darles a ellos y mostrarles el amor realmente como debe de ser hacia los demás. Como les dije, sin hacer la acepción de personas. Y sin embargo, si Dios ya lo predestinó, nosotros ¿quiénes somos también para poder rechazar aquello que Dios ya tiene predestinado, que ya nos tiene escogidos para estar acá? Si nosotros somos llamados a amar incluso hasta nuestros enemigos, ¿por qué a veces nos cuesta? ¿Por qué a veces quizás a nosotros nos tocan un lugar sensible, digámoslo así? ¿Será porque aún hay algo de nosotros que no quiere rendirse al Señor? ¿Será porque no nos hemos dado cuenta que realmente las demás personas que están acá, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, es la imagen del Señor? Si yo vengo y reconozco que realmente yo lo que estoy amando es la imagen del Señor que está en mi hermano, créanme, vamos a hacer mucho. Vamos a trabajar y vamos a caminar de una manera en la que no vamos a tener tropiezos. Porque todos vamos a tener un mismo sentir y un mismo pensar en ese momento. Todos vamos a decir, realmente, Cristo está en él, puede estar en mí, en el hermano, en cualquiera de nosotros. Y yo tengo que ver siempre esa imagen antes de poder hacer algo en contra de ellos. O incluso hasta de pensar algo en contra de ellos. ¿Verdad? Entonces, continuando, hermanos, después que Él nos escogió, digámoslo, y nos ha predestinado, Él ya viene y lo que hizo el Señor es que me llamó. Y en ese me gustaría que leyéramos más adelantito en Romanos 8:30. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén. Entonces, llamar es la palabra griega 2564, se pronuncia kaleo, significa convidar, invitar, llamar, decir. Entonces, démonos cuenta que ese privilegio de ser llamado no es de cualquiera, o sea, en una parte de la Biblia dice que el Señor llama a sus ovejas y las llama por su nombre. Amén, amén. Si nos damos cuenta, o sea, poder decir que el Señor a esta altura, sin importar a donde nosotros estábamos, porque quizás desde un inicio nosotros no vinimos y nacimos en el camino del Señor, quizás estábamos perdidos en el mundo. Pero cuando el Señor ya había trazado esa línea sobre nuestra vida, y ya había dicho, ya había predestinado sobre nosotros que íbamos a llegar a sus caminos, hacia sus pies, el Señor vino y llamó y dijo, Gonzalo, no importa donde estés, tenés que regresar al camino que te corresponde. Amén, amén. Quiero que vengas acá y te voy a mostrar hacia dónde tienes que llegar. A eso hemos sido llamados todos. Amén, amén. A que busquemos el camino del Señor, o sea, que no importa lo que nosotros teníamos antes, Amén, o amén. dónde estábamos antes. Sí, mejor amén, dicho. amén. La condición que nosotros teníamos no era quizás la mejor. Para muchos de nosotros hemos pasado quizás situaciones difíciles, otros quizás hemos tenido situaciones un poco más delicadas. En mi caso, y se los hablo como de mi madre, mi mamá tuvo que tener el proceso de perder a su mamá para conocer los caminos del Señor. Entonces, mi mamá lo que me dijo en una ocasión cuando me comentó de eso y me dijo, hijo, yo quiero estar donde mi mamá va a estar. Yo no quiero estar en otro lugar donde ella va a estar. Yo sé que mi mamá se fue al cielo y que está con el Señor. Y yo quiero ir a reunirme con ella allá y yo quiero llegar a ese lugar. Realmente, eso me trae a mi memoria y me recuerda bastante porque yo digo, o sea, si el Señor, mi mamá, les estoy hablando que eso, mi mamá ya tenía alrededor de 50 años más o menos cuando me dijo esas palabras. Entonces, me di cuenta que realmente cuando ya Dios tiene el llamado para uno, la edad no importa, realmente, o sea, si Dios dijo que yo iba a llegar a los 90 años y Dios me iba a permitir llegar hasta ahí, que hasta ese momento me iba a llevar a sus pies, pues así va a ser. Pero claro, eso no quiere decir que yo voy a ser desconsiderado y decir, no, voy a regresar al Señor, ahorita voy a ir a disfrutar mi vida. Eso es muy diferente, o sea, eso ya lo estamos haciendo con nuestro propio entendimiento. O sea, estamos teniendo de menos ahí el nombre del Señor en ese sentido.
Porque si nos damos cuenta, hay muchas personas que lo hacen así, que piensan, o sea, derrochar mi juventud, o sea, eso es desperdicio. Para muchos puede ser así, mas para algunos que ya hemos recorrido un par de años, nos damos cuenta y a veces decimos, ¿por qué no vine antes así? ¿Por qué no lo conocí antes? ¿Por qué yo anduve perdiendo mi tiempo haciendo otras cosas, sabiendo que yo podía hacer algo más en el camino del Señor? Porque decimos a estas alturas, quizás yo hubiera aprendido algo más y lo hubiera conocido de una manera diferente. Gracias al Señor, pues hemos tenido el privilegio de conocer este camino, o sea, de saber de cómo debemos de alabar y de exaltar el nombre del Señor. Y yo digo de que no es una casualidad, realmente, no es una casualidad que nosotros estemos aquí sentados viendo y aprendiendo, o sea, lo que nos enseñan nuestros pastores en todo momento. Sí, porque el Señor ya lo había pensado para nosotros. Realmente lo que a veces no lo vemos somos nosotros, porque a veces, como dijo Fer, tenemos vendados nuestros ojos, no vemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Incluso si nos ponemos a pensar, el mundo no quiere al Señor, no quiere tener una relación en ese momento con Él. O sea, en lo que menos piensa en el mundo uno es en el Señor, es lo de último. Primero quizás está mi carro, primero está mi trabajo, la cuenta bancaria. O sea, y vamos poniendo siempre cosas antes, y de último dejamos el camino del Señor. Sin embargo, nosotros que estamos en este camino, lo primero que tendría que hacer es poner al Señor en primer lugar. Después, sucesivamente, el orden como usted ponga las cosas es decisión personal, ¿verdad? Pero lo que debemos de tener siempre presente es: el Señor es el primer amor que debemos de tener. El Señor, y nadie lo tiene que mover ahí, no importa la circunstancia, no importa la situación que estemos pasando. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver cómo el Señor está operando en mi vida, qué es lo que Dios está haciendo en cada proceso que yo estoy viviendo en mi vida. Si el Señor me hizo y me cambió de trabajo, el Señor vino y me cambió de casa, el Señor vino y me movió hacia otro lugar, yo debo de empezar a comprender que si el Señor está operando en esa situación, el Señor tiene el control y el Señor va a obrar para bien. Amén. Simplemente yo tengo que esperar y confiar en lo que Él va a hacer en ese momento, ¿verdad? Y continuando, lo cuarto que el Señor hizo por mí es me redimió, ¿verdad? Y para ello me gustaría que buscáramos Efesios 1:7. Amén. Efesios 1:7, y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, con respecto a la sangre, hemos aprendido bastante y hemos sido enseñados por nuestros pastores, y esto se los hablo como testimonio. Cuando yo empecé a reunirme y nuestros pastores empezaron a enseñar sobre el tabernáculo, entonces para mí al inicio era más que todo como una historia, porque realmente no comprendía lo que ellos estaban hablando, y quizás para muchos pudimos haber pasado por esa situación. Pero cuando ellos empezaron a tocar el tema de que cómo uno tiene que llegar al altar de bronce, o sea, hacer un sacrificio, cuando ellos también nos mostraron cómo llevaban a los animalitos en el antiguo tiempo, cómo ponían la mano y todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y que si el sacrificio era acepto por el Señor, bajaba el fuego y lo consumía. Entonces, con esto quiero llegar, hermanos, de que la sangre, todos decimos del cristiano, el lema famoso: la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, pero ¿de verdad creemos eso? O sea, en verdad esa palabra tiene poder sobre nosotros cuando la decimos.
en de verdad en cada situación que nosotros estamos y decimos, yo cubro con tu sangre, Señor, esto, creemos que así fue hecho. O incluso cuando clamamos la sangre sobre nuestra vida. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos escepticismo, no creemos que tenga el poder suficiente. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con eso. Y se lo digo abiertamente, no me juzguen, pero yo al inicio lo tuve que pasar y lo pasé. Para mí fue así. O sea, yo no tenía la capacidad de poder creer que la sangre tuviera tanto poder sobre lo que nosotros clamábamos para ella. Si la clamábamos sobre nuestros pecados, si tenía la capacidad suficiente para cubrir mis pecados, para redimirlos. Porque, o pensar de una manera de que no hay sangre para ciertas fases, no. Si nos detenemos a pensar, del cuerpo del Señor salió sangre de todo su cuerpo, cabeza, brazos, manos, hombros, costados. Si yo quiero clamar la sangre para mis pensamientos, ¿de dónde salió? De la cabeza. Entonces, si yo quiero clamar la sangre sobre mis pies por el camino donde yo voy a seguir, salió sangre de sus pies. O sea, no hay ninguna excusa que yo pueda poner para no creer que la sangre es suficiente para redimirnos. Entonces, en ese sentido, y se lo digo así como en el inicio, una vez el pastor Carlos estaba dando una enseñanza en el libro de Apocalipsis, estaba citando esa vez que Juan había visto al león de la tribu de Judá. Entonces, pero cuando él lo dice, vio un cordero. Y él nos hizo la pregunta en esa ocasión, quizás algunos se han de recordar: ¿en dónde estaba el león? Entonces, para mí, créanme, en ese momento me quedé más perdido que de costumbre. O sea, cuando él dijo, el león de la tribu de Judá estaba en la sangre del cordero. Entonces, cuando usted clame esa sangre, tenga la confianza, tenga la certeza de que el león está ahí. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en ese momento, o sea, lo hizo por amor a nosotros. Y que cada gota de sangre que Él derramó lo hizo por amor hacia nosotros. Porque en algún momento la íbamos a necesitar, ¿verdad? En algún momento la íbamos a necesitar. Entonces, pero también, y me gustó bastante la versión, y créanme, de la NTV, porque a veces hay palabras que a veces no se comprenden. En otro sentido, cuando uno la busca en el Strong, también cuesta un poco entender el significado de lo que está dando. Entonces, no les dije, redimir es la palabra G629 y significa remisión, rescate, salvación, redención. Entonces, en la NTV este mismo versículo dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. O sea, realmente, hermanos, cuando vemos la gracia y sabemos cómo es la gracia del Señor para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, debemos de tener presente siempre que hay sangre para nosotros, que hemos sido redimidos, y eso ya Dios lo hizo por nosotros. O sea, todo esto que yo les he mencionado es lo que Dios hace por nosotros. O sea, que lo que nosotros vamos a hacer por Él, ese es ya nuestro trabajo, es otra parte, ¿verdad? Entonces, continuando, la quinta cosa que el Señor ya hizo por mí es que Él me perdonó. Para ello me gustaría que leyéramos el libro de Primero de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2, vamos a leer los versículos, sería el 2 y posteriormente el 2. Amén.
Entonces, leamos primero el versículo 2 y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y en el versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando leemos esta parte, que el Señor ya me perdonó, quiere decir que ya me perdonó de mi antigua manera de vivir, ¿verdad? No quiere, sí, el Señor siempre me perdona porque siempre me equivoco, pero no quiere decir que una vez nosotros vengamos a los pies del Señor, confesemos nuestros pecados y que Él los perdone. En una parte de la Biblia también dice de que Él todavía con gran amor viene, los toma y los arroja sobre sus espaldas. Entonces, si Él tiene el cuidado de hacer eso, ¿por qué nosotros a veces nos descuidamos y queremos volver con los mismos pecados? Si el Señor ya lo cubrió con su sangre. Amén. Y es ahí donde les decía el punto anterior, que no debemos de menospreciar la sangre. Porque si Él ya vino, lo redimió, pero me perdonó, no soy yo nadie para venir y quitarle el valor que tiene esa sangre. Porque si no se vuelve un ciclo vicioso. O sea, yo perdoné sangre, pero sigo siempre en el mismo círculo haciendo el mismo pecado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Es para mí un juego el camino del Señor? ¿Realmente estoy viendo el crecimiento que estoy teniendo de Dios en mi vida? ¿Realmente estoy permitiendo que el Señor crezca dentro de mi corazón? Y que en cada proceso, en cada situación de mi vida sea el Señor quien me permita elegir por Él. Porque si se dan cuenta, los pastores siempre nos han enseñado eso, que para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual, depende de las elecciones que hagamos por el Señor. Entonces, no importa la situación. O sea, si nos ponemos a pensar a veces, y lo digo de esta manera, espero no ser muy duro, a veces nos podemos a pensar sobre la vida más que todo. Pero si hemos leído la Biblia y nos damos cuenta, muchos de los personajes que han pasado sobre situaciones han incluso puesto su vida por amor al Señor. Han preferido sean muertos que negar al Señor en ese momento. También hay ejemplos como Pedro, que tuvo miedo, pero al mismo tiempo Dios tuvo misericordia y lo trajo de nuevo al camino. Entonces, si nosotros en algún momento tenemos miedo, no quiero decir que vamos a salir corriendo en todo momento, pero en algún momento que esa palabra cobre vida en nosotros, vamos a darnos cuenta del error que cometimos en ese momento de salir huyendo. Y vamos a decir: Señor, si tú ya me perdonaste, ¿por qué yo voy a volver a donde yo estaba? Si tú ya me redimiste y me cubriste con tu sangre, ¿por qué yo debo de seguir pensando que debo hacer las mismas cosas? Visitar los mismos lugares, tener los mismos pensamientos, ver las mismas cosas. En ningún momento uno como cristiano puede quedarse estancado en el mismo lugar si su decisión ha sido seguir a Cristo. Si se dan cuenta, cuando nos enseñaron sobre los 144,000, ahí dice que los 140,000 siguen al Cordero por donde quiera que Él vaya. Entonces, si nosotros queremos ser parte de eso, es simple: tenemos que seguir al Cordero en todo momento, seguir sus pasos, lo que Él nos mostró que nosotros debíamos de caminar, ¿verdad? Entonces, y nuevamente les leo, pero solo el versículo 2 de la versión NTV, y dice: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Hermanos, o sea, el perdón no solo vino exclusivamente para uno, vino para todos. De nosotros depende realmente si queremos hacer eso. De nosotros depende querer seguir adelante. ¿Por qué? Porque es una elección de nosotros. Dios ya lo hizo por nosotros, pero si nosotros no elegimos por Él, jamás va a pasar eso en nuestra vida. Si nosotros preferimos seguir en las cosas del mundo o estar en el mundo, créanme que en algún momento esto no va a cobrar vida en nosotros. Para nosotros siempre debemos de tener presente eso. Dios ya vino,
me escogió, me redimió, me perdonó, me llamó. Si ya todo eso fue hecho en mi vida y sin siquiera yo merecerlo, incluso Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo. O sea, solo en eso debemos de pensar de que ya Dios tenía pensado lo que nosotros íbamos a hacer en este. Pero de nuestra parte, lo que nos conviene, lo que nos toca es qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Elegimos caminar el que el Señor que ha preparado para nosotros? ¿O nos vamos por otro camino y más adelante el Señor nos quiere traer de regreso con sus cuerdas de amor? Si alguno ha tenido alguna experiencia con las cuerdas de amor, créanme, son amorosas y yo no dudo de ello, pero también duele ese proceso, duele y duele, pero duele más que todo porque está lastimando nuestra comodidad, está lastimando aquello que el Señor quiere sacar de nosotros. Ese es el dolor que nosotros tenemos al momento que el Señor nos está trayendo esa vida, ¿verdad? La siguiente cosa que el Señor hizo por mí es me santificó. Para ello me gustaría que leyéramos Hebreos 2:11. Amén. Hebreos 2:11 sí dice: porque Él, el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nuevamente, o sea, el Señor vuelve y nos dice hermanos. O sea, y créanme que tener ese, como le dije, el llamado que nos estaba haciendo el Señor, y nuevamente aquí viene y me va a santificar. La palabra santificó significa purificar, consagrar, santificar. Realmente para muchos la palabra santo, bueno, en el concepto del mundo el santo es el que está en una estatua, ¿verdad? Y todo lo demás y hacen lo que tienen que hacer con ellos. Para otros el concepto del santo puede ser una persona que no hace nada, se comporta bien y todo lo demás, que lo asumen que es perfecto, digamos en ese sentido. Sin embargo, para mí, cuestión personal, ¿verdad? Ese es mi concepto. El santo no ha sido más que aquel que tuvo la capacidad de elegir por Dios. Aquel que prefirió elegir en todo momento y en toda situación el camino que el Señor había preparado para él. Que no le importó qué es lo que tuvo, negarse a sí mismo o negar en su carne por amor al Señor. Esa persona ha sido llamada a ser santificada junto con él. No lo merecíamos. Si nos ponemos a pensar en eso, no merecemos nada de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero, como lo dije al inicio, solamente Él tiene la capacidad de mostrarnos ese amor a nosotros. De poder decir, hijo mío, te perdono. Perdona tus pecados. Ven, yo ya tengo un destino para ti en esta vida. Porque yo quiero que regreses a la piedra de donde fuiste cortado. Entonces, realmente no podemos volver al Señor con manchas. Y es por eso que la palabra dice que nosotros debemos de ser santificados. Sí, amén. Pero eso es lo que Él va a hacer por nosotros. Eso no lo vamos a poder lograr hacer nosotros solos. Créanme. Eso vamos a necesitar de mucha sangre sobre nuestra vida. Vamos a tener que clamar y vamos a tener que correr hacia los pies del Señor, a los pies de la cruz, para que Él sea el que vaya transformando cada parte de nuestro ser, que vaya cambiando cada forma en la que nosotros pensamos, porque a veces nuestra manera de pensar nos mete en unas situaciones un poco complicadas, digamos así. A veces por las decisiones que nosotros tomamos nos metemos en situaciones que nos alejan incluso del Señor, y es cuando ahí nosotros vamos perdiendo el blanco perfecto. Vamos haciéndolo a Él a un lado por buscar nuestra comodidad, por buscar nuestros placeres, por hacer todo eso. Entonces, lo que yo les digo, hermanos, es que realmente, si Dios tiene la capacidad de haber visto todo esto desde antes de que este mundo fuera creado, ¿no creen ustedes
que sería fácil para nosotros caminar en el camino que Él preparó para nosotros? Sería fácil, pero tenemos que dejar que Él crezca primero. Y eso es lo difícil. Cederle el lugar al Señor, o sea, ceder nuestro trono, digámoslo así. Ceder y decirle, Señor, el trono es tuyo, no es mío. O sea, yo solo soy un templo para que tú mueres en él. Entonces, reconocer eso es lo que a nosotros nos cuesta. Estar en este camino a mí me ha enseñado que uno de los problemas más grandes con los que lidiamos como personas es nuestro orgullo. Y es realmente lo que nos cuesta en todo momento cuando nos vemos afrentados en algo que realmente va en contra de eso, o que nos toca apartarnos porque hay alguien más que merece ese lugar y no se lo queremos dar tan fácilmente, ¿verdad? Incluso para los que somos bien apegados, y en algunas familias se da ese caso de que cuando llegan los hijos, los padres no quieren que ocupen el lugar que tenían antes, ¿verdad? Que siempre quieren ser los consentidos y todo lo demás. Sin embargo, llegan los hijos y los van comiendo uno poco a poco. Sin embargo, el Señor no es así con nosotros. El Señor viene y nos abraza incluso más, y entre más hijos vienen a Él, sus brazos se extienden más. Amén. Entonces, continuando, hermanos, la siguiente cosa que Dios hizo por mí es que Él ya me bendijo. Entonces, para eso sí me gustaría que fuéramos a Salmos 115. Versículo 12. Amén. Y dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Yo siempre me confundo con Aarón y digo Aarón. Entonces, como vemos realmente, lo que recibimos de Dios es maravilloso, ¿verdad? Y démonos cuenta realmente que cuando hablamos de bendición, a veces como creyentes o como cristianos cometemos el error de asociar la bendición con las cosas materiales. Entonces, no dimensionamos el plano de Dios en ese momento, porque a veces miramos que las demás personas o personas que están en el mundo les va bien, no tienen problemas económicos, digámoslo, no tienen problemas incluso en sus trabajos, los ascienden bien rápido, tienen una buena posición y todo lo demás. Sin embargo, la bendición que ya Dios dijo en mi vida, Él ya me bendijo desde el momento que me escogió a mí, desde el momento que me predestinó y dijo que yo ya tenía un lugar a donde tenía que volver. Si yo me pongo a pensar en las cosas materiales, estoy errando nuevamente, porque le estoy quitando el valor a lo que Dios ya hizo por mí. Porque en la misma palabra dice, Dios ya nos bendijo en ese sentido, y Dios tiene el control, pero en la misma palabra dice, es que no debemos hacer tesoros en esta tierra, sino que los tesoros los debemos de hacer en el cielo. Entonces, a veces somos nosotros los desobedientes y no vemos la bendición que Dios ha hecho. Si nos recordamos, cuando el pueblo de Israel fue desobediente y tuvo que andar errante 40 años en el desierto, Dios aún tuvo el cuidado de ellos y los bendijo de cierta manera, porque ni su ropa ni su calzado se desgastaron. Y esa es una bendición que para muchos quizás no la vemos, y muchos pensamos, es que no, Señor, yo necesito unos 15 pares de zapatos más, a los que les gusta comprar zapatos, o yo necesito tener tantas camisas, tantos pantalones, y solo ahí sí yo sé, voy a sentir que el Señor me está bendiciendo. Realmente es lo que les digo, o sea, el error que a veces cometemos es que asociamos las cosas materiales con las espirituales, y ahí es donde perdemos y no vemos la bendición que Dios está haciendo. O sea, hermanos, si ya somos bendecidos desde el momento que Dios nos perdonó, nos separó del mundo, desde ese momento, o desde el momento de que yo ya fui perdonado, esa bendición yo ya debo de haberla recibido en mi vida. O sea, no debo de detenerme y pensar, no, es que
no, Dios, hoy me ha ido mal en mi trabajo, no me aumentaron lo que yo quería. Hermanos, y muchas personas a veces están deseando tener un trabajo. Entonces, realmente cada uno de nosotros pasamos situaciones diferentes, pero el lado correcto en el que nosotros debemos de estar es: ¿qué es lo que yo voy a elegir? ¿Voy a elegir por lo que Dios quiere para mi vida o voy a elegir lo que yo quiero hacer? Entonces, la bendición de Dios la puso. O sea, a varios nos ha bendecido con nuestra familia, o quienes no se sienten bendecidos de estar con la familia que está, de compartir con los hermanos que están. Realmente detengámonos a pensar, eso es una bendición para nuestra vida. Para Mike, que llegó ya a ser papá ya un poquito grande, creo que se siente bendecido haberse llegado hasta este punto, y no es casualidad. O sea, ya el Señor ya tenía preparado que para esta fecha Él iba a compartir con su familia. O sea, eso es lo que Dios había predestinado para su vida, lo que Él ya tenía preparado para Él. Y creo que cuando uno ya ve eso y logra entender realmente que las bendiciones de Dios son en todo momento aquello que Él ha hecho por mí, lo material pierde sentido en mí. Yo ya no me preocupo por el carro que puedo tener, por el trabajo que puedo tener. Con el simple hecho de ver que lo que Dios ha provisto en mi vida es suficiente, con eso yo ya puedo darle la honra y la gloria al Señor. Y estar consciente de que no necesito más, porque el Señor ya dijo: esto es lo que tú necesitas. No necesitas más para seguir adelante. O sea, ¿quieres tener más tesoro? Hagámonos en la cielo. No lo que hagamos en este mundo, todo lo que hagamos y cosechemos aquí se queda, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces, pongámonos a pensar en eso. Realmente, las bendiciones han sido buenas. O sea, Dios me ha bendecido a lo largo de la vida que yo llevo. Yo, de estar en la iglesia 5 o 6 años prácticamente, y a lo largo de ese tiempo he visto realmente la mano de Dios en mi vida. Porque hay muchas cosas en las que yo en un inicio, créanme, no creía, y tuve que pasar por ese proceso. Y hay muchas veces en las que creo que algunos de ustedes van a pasar por otros procesos diferentes. Como se los hablo así, cuando empecé a ver la danza, cómo se expresaba y todo lo demás, para mí, o sea, en mi juventud, hace muchos años atrás, yo fui a una iglesia y sí, tenía conocimiento de eso, pero no en ese sentido. Entonces, pero cuando Dios abre tu entendimiento y te das cuenta de que lo que estás haciendo es para el Señor, es donde cobra sentido en tu vida. Es ahora que te das cuenta que realmente las bendiciones que estás recibiendo en ese momento han sido porque Dios nos permitió que las tuvieras. Y ese es el tiempo que Dios tenía preparado para que nosotros las recibiéramos. Y eso es lo que nosotros no debemos de perder de vista. Que el Señor, cada paso que damos, Él tiene el cuidado de toda situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y continuando, hermanos, y a este punto es donde quería llegar también, la octava cosa, este es el número 8, que Dios hizo por mí, es que Él me hizo embajador. Y para eso me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios 5:20. Me regalan una nota. Y dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Verdad, hermanos? Entonces, embajador, en griego es la 42-43, es 3 EU,
significa ser un anciano, actuar como representante, embajador. Esa es una traducción del Strong. En la NTV ese mismo versículo dice de la siguiente manera: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo, le rogamos, vuelvan con Dios. Amén. Entonces, embajador, para muchos, o sea, el concepto que tenemos embajador es que representa a alguien. Si usted delega a una persona que haga X trámite o vaya a tal lugar en su nombre, él es un embajador que usted está en lo terrenal. El embajador no representa al país en una tierra extranjera. Entonces, ¿por qué cree que nosotros hemos sido llamados embajadores de Cristo? Porque estamos representando. Exactamente por eso. ¿Qué quiere decir? Que entonces que nosotros no somos de este mundo, estamos representándolo de otra nación, en esta nación. Entonces, si estamos siendo embajadores de Cristo, ¿cuál creen que es nuestro trabajo? Reflejarlo, darlo a conocer, hacer lo que una vez alguien hizo por nosotros. Mostrarnos el camino de Dios, enseñarles a otro que cuando estaban en una situación difícil había alguien que lo estaba esperando con los brazos abiertos. Que en algún momento de su vida la situación puede estar dudando incluso de sí mismo, pero créanme, si alguien no les hubiera hablado a ustedes acerca del Señor, ¿a dónde creen que estuvieran? Si nos detenemos a pensar en eso, lo que Dios ha ido haciendo a lo largo de nuestra vida, todo ha tenido un propósito. Pero cuando Dios viene y nos llama y nos dice, ahora bueno, ya te perdoné, ya te redimí, ya te escogí, ya te predestiné, ya te llamé y todo lo demás, ahora quiero que me representes. ¿Cómo estamos haciendo nosotros o cómo nos estamos comportando para representar a Cristo? ¿Cómo estamos reflejando su naturaleza o su imagen en nosotros? ¿En qué momento de nuestra vida nos detenemos a pensar y vemos realmente si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos? Porque si nosotros no meditamos en algún momento de su palabra, ¿cómo la vamos a poder compartir con otros? Si en algún momento nosotros como hermanos no oramos unos por otros, ¿cómo vamos a tener esa capacidad de hacerlo por alguien más? Eso se lo estoy hablando en un grupo cercano que estamos con la iglesia. Sin embargo, imagínense cuando en la Biblia dice que debemos orar hasta por nuestros enemigos. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, si en ese momento lo que sale de nuestro corazón no es nada bonito. Y mi esposa siempre me hace esa cuestión que cuando ella comprendió, dice que lo que hay dentro de nuestro corazón no es nada bueno. Y decirle a alguien, te amo con todo mi corazón, o sea, realmente no sabe lo que le está diciendo. Entonces, si nos detenemos a pensar todo eso, o sea, yo prefiero decirle, te amo con todo el amor de Cristo, porque realmente ese es un amor puro, ese es un amor genuino, ese sin malicia es ese amor. Y realmente es lo que nosotros debemos de hacer por esas personas. O sea, si yo vengo y veo a alguien que necesita una palabra del Señor, ¿por qué no me voy a acercar y compartírsela? Si Dios me ha llamado a ser un embajador de Él en su nombre, y que venga y yo y que comparta de aquello de lo que yo estoy recibiendo de Él, o de lo que un día yo recibí. Porque si yo recibí al Señor en algún momento, yo hice la oración, en otros lugares todos lo hacen de manera diferente. Pero si yo vine y yo ya lo hice, ¿por qué yo no voy a querer que alguien más lo reciba? Amén, amén. ¿Por qué yo no voy a querer que otra persona que necesite de Él venga y se goce conmigo? Amén, Si yo ya amén. descubrí que estar dentro de la iglesia tiene un propósito y que hay un gozo en mi vida, ¿por qué yo no voy a querer que los demás se gocen conmigo? Amén, amén, amén. Si cuando estamos reunidos 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Entonces realmente yo debo de tener presente en todo momento que yo debo de dar a conocer a Cristo. Que no importa en dónde me encuentre, si estoy en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, a donde quiera que yo vaya, si Dios tiene un llamado para mi vida, yo lo tengo que hacer. Porque créanme, y se los digo así, en algún momento eso me va a ser reclamado allá en la eternidad. Si yo estoy huyendo de aquello a lo que Dios me llamó y que Dios dijo en ese momento,
tuviste la oportunidad de darle a conocer mi nombre a esa persona y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque en ese momento no le mostraste el amor que yo te tuve a ti, para que me conociera, para que viera que realmente hay alguien que sí lo ama de verdad, que lo está esperando con los brazos abiertos. Que en ese sentido, hermanos, nosotros debemos de estar siempre dispuestos a dar a conocer la buena nueva del Señor, a estar siempre con el pie en la trinchera, decían, preparados. Porque si nos detenemos a pensar, este mundo está cambiando radicalmente, y todo lo que está pasando, y desde hace mucho tiempo atrás siempre se ha anunciado, el Señor ya viene, el tiempo se acerca, el Señor ya viene. Y realmente si nos detenemos a pensar eso, estamos listos, estamos compartiendo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque nosotros debemos de dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Verdad? Entonces, de nosotros depende de seguir, de nosotros depende no ver la circunstancia. Si Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel con nosotros. Entonces, la otra cosa más que Dios ya hizo por mí es que me hizo su hijo. Amén, amén. Y para eso me gustaría que fuéramos a Juan, primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1 y 2. Amén. Primera de Juan 3, 1, 2. Amén. Y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Amén, amén, amén. Gracias a eso, démonos cuenta que el amor de Dios cubre todo. Amén, sí, amén. O sea, para tener la capacidad de Dios de llamarnos hijos, cuando todos sabemos que el hijo que Él tuvo era el Señor Jesucristo. Pero en la misma Biblia, lo dijimos anteriormente, Él también nos llama a nosotros hermanos. O sea que por medio de Cristo, nosotros vamos a ser llamados hijos de Dios. Amén. Por medio de la sangre, vamos a ser llamados hijos de Dios. En una ocasión el pastor nos dijo, cuando Dios lo mira a usted y lo mira como su hijo, ¿qué cree que es lo que está viendo primero? La sangre de Cristo que está viendo en mi vida. Exactamente por eso es que yo puedo ser llamado un hijo de Dios. Y también el otro punto, porque van casi relacionados, es me hizo un coheredero. Y para eso sí me gustaría que fuéramos a Romanos 8:17. Ya vamos a terminar, hermano. Solo unos 2 versículos más y terminamos. La enseñanza de hoy iba a ser un poco corta. Entonces, me hizo coheredero. Romanos 8:17. Y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, como les digo, van relacionadas en sí, porque si Él me hizo su hijo, también me hizo su heredero, pero me hizo coheredero con Cristo. O sea, y en la nueva versión, en la NTV dice: así que somos hijos, somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, y a ese punto, hermano,
O sea, yo quiero tener todos los beneficios que Dios ha ofrecido en mi vida. Ah, muy bien, maravilloso, créanme, eso es lo que todos deberíamos de anhelar. Pero también, hermanos, tenemos que pasar el lado del sufrimiento. Y cuando Él fue glorificado, ¿en dónde fue glorificado? El Señor fue glorificado en la cruz. Entonces, si nosotros queremos ser glorificados con Él, ¿en dónde tenemos que llegar? A la cruz. Amén, amén, ¿Qué es lo que amén. vamos a crucificar en ese momento? Amén, amén, amén. O sea, voy a crucificar mi carne, todo aquello que me separa del Señor. Amén, amén. Voy a crucificar todo aquello que está diciendo que va en contra de Dios. Sí, amén. Toda mi comodidad, todo aquello que me aleja en todo momento de Él. Entonces, para yo ser un hijo y un coheredero, debo de aprender a morir a mí mismo. Entonces, ¿fácil? No. Eso es muy difícil. Difícil porque es mi orgullo el que no me permite a veces hacerlo. Es mi naturaleza humana o mi rebelión la que tengo dentro que no permite que yo vaya a morir a la cruz. Sin embargo, cuando yo voy creciendo y elijo hacerlo, créanme, el enemigo siempre va a poner tropiezos para nosotros, porque no va a querer que en algún momento nosotros lleguemos. Y eso debemos de tener cuidado siempre en ese sentido. Que siempre va a haber una situación en la que nos va a poner a prueba lo que nosotros estamos aprendiendo. En ese momento, si yo ya decidí y elegí por el Señor, pongamos la prueba entonces. A ver si de verdad yo he tenido esa convicción en mi vida de que Él la gobierna y que yo le elegí por Él en ese momento. En ese sentido yo voy a decir, sí, Señor. Es duro, pero aquí estoy. Es difícil, pero tú estás haciendo la obra en mi vida. Amén, amén, amén. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, amén, amén. Como Pablo lo dijo también, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Y el último punto, hermanos, que es el que quiero compartir con ustedes, y eso es lo que Dios va a hacer por mí. Todo lo que hemos leído o les he compartido anteriormente es lo que ya Él ha hecho por nosotros. Amén. Pero esto es lo que Él viene a hacer por mí. Y lo que Él viene a hacer por mí es que Él volverá pronto por mí, por cada uno de nosotros. Amén. Y para eso me gustaría que viéramos Apocalipsis 22:12. Amén. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Para muchos a veces nos ponemos aquí en ese sentido, debemos de tener cuidado. Cuando Dios habla de las obras, no habla de las obras terrenales que hacemos. En ese sentido nosotros debemos de ver realmente, porque nuestras mejores obras, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Entonces, con esto, la nueva traducción dice de la siguiente manera: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, si nosotros hemos caminado el camino que el Señor preparó para nosotros, si nosotros hemos visto realmente la mano del Señor sobre nuestra vida, y en cada momento hemos visto reflejado lo que Dios había hecho, nuevamente, deben de preguntarse: ¿estoy preparado para que el Señor venga en este momento? ¿Estoy haciendo realmente lo que Dios quiere que haga conmigo? ¿He hecho las obras que Dios quiere para que Él o me dé mi galardón? Realmente el tiempo se acerca. Amén. Son tiempos, como lo dije anteriormente, que están cambiando. Y cada uno de nosotros debe de tener presente que cuando nosotros vengamos a sentir de repente el Señor, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos.
Y si nos quedamos, hermano, sabemos que ha sido por nuestras elecciones, no ha sido porque el Señor no nos quería llevar. Entonces el Señor ya dijo, yo vengo pronto, no nos vaya a pasar como las 10 vírgenes, que nos vamos a acostar a ver unas 10 series y después nos quedamos dormidos, y cuando vino el Señor despertamos, no estábamos preparados, no teníamos aceite en nuestras lámparas. Realmente es duro, porque si se detienen a pensar todo lo que estamos haciendo, decimos, en este momento, y quedarnos en el último momento cuando el Señor venga, va a ser muy difícil para nosotros. Debemos de estar preparados y atentos en todo momento, en todo tiempo, como si este fuera el último día y vamos a estar en este mundo. Si el Señor viene, no sé si ustedes se quisieran ir con Él, pero yo sí me quiero ir con Él. Yo quiero ir caminando poco a poco. Sé que es un proceso, sé que es un camino largo para mí, para ustedes puede ser diferente, pero algo que me gustó y que me llamó de la convención y aprendí es que cada uno va creciendo según su ritmo, según lo que Dios le está permitiendo en su vida. Pueden ser los nuevos que están viniendo, que van a llegar más rápido, o los que están más viejos, que van a llegar más rápido. Eso va a ser la voluntad de Dios que tiene preparada para nuestra vida. De nosotros depende si queremos caminar. Pero como vuelvo y les pregunto, ¿y si el Señor viene? ¿Estamos listos? Entonces, gocémonos en el Señor, hermano. Gracias, Jesús. Eso es lo que le queremos compartir. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, porque cuando nadie daba algo por nosotros, Señor, tú lo diste todo, Padre. Gracias porque me has llamado tu Hijo, Señor.